¿Qué ha pasado específicamente en el Banco Fácil? ¿Por qué ha llegado a ese extremo de afectar incluso la oferta de sus servicios? Ha colapsado su sistema, la gente ha empezado a dudar no solamente del Banco Fácil, sino también de otros bancos. ¿Por qué se ha generado ese problema? ¿Es a raíz de este control que ha hecho la ASFE o en su caso hay alguna, como también se dijo aquí, alguna mano negra que pudiera tener otras intencionalidades? Mire, realmente es lamentable que algunos malos bolivianos comiencen a tergiversar datos o información que no precisen, digamos, correctamente aquellos datos. Pero nosotros podemos establecer lo siguiente. Primero que nada, yo como autoridad no soy un comentarista, no soy un opinador, no tengo la posibilidad de tener libertad para emitir mis juicios de valor, mis opiniones personales. Tengo que llevar la voz oficial. Y en ese marco, como autoridad, estoy sujeto a una restricción legal. El artículo 476 de la Ley de Servicios Financieros expresamente prohíbe que el director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y sus servidores públicos sí puedan divulgar información acerca de documentos, informes, transacciones de las entidades financieras. Por esa razón, es imposible que pueda referirme a aspectos específicos de alguna entidad en particular. Lo que hacemos es divulgar información estadística a través de los medios. Lo que acá hay que reiterar es que esta labor que nosotros efectuamos de control y supervisión asegura que definitivamente tengamos que aplicar en cualquier momento que fuera necesario los mecanismos que están establecidos en la norma para precautelar el ahorro de la población, que estamos haciendo un control permanente, continuo a todas las entidades del sistema financiero. Adoptamos medidas oportunamente. Cuando ocurren algunas situaciones muy inconvenientes o críticas, también la ley establece mecanismos con los cuales se brinda solución en el sentido de proteger esos ahorros. El ciudadano de a pie tiene que preocuparse de sus recursos. De pronto no debe ser interés qué le pasa a la entidad, porque eso es parte del Estado. El Estado se hace cargo de verificar qué está sucediendo, pero le debe preocupar sus recursos. Y sobre esos recursos, hoy estoy aseverando que no hay razón alguna para temer, para desconfiar de que pudiera perderlos. Más bien estamos siendo bastante contundentes y claros de que esos recursos son absolutamente resguardados y no hay posibilidad alguna que los pierda. Ahora, Director, en el tema, ¿en qué situación se encuentra Fácil? ¿En qué situación se encuentra la banca? En general, ¿tiene una evaluación específica la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, director? no ha repercutido, ¿no? Eso que le quería aumentar a lo que dice Rubén, perdón, director, no ha repercutido esto, ¿no es cierto?, en otras entidades ni nada por el estilo. Por supuesto, es así, el escenario es absolutamente estable. Yo tengo una comunicación muy fluida y continua con todas las entidades financieras y en situaciones de esta naturaleza tengo una comunicación incluso individualizada, permanente, diaria con las entidades. Y lo que hemos advertido es que se mantiene la calma porque no hay razón alguna. El sistema financiero es absolutamente confiable, es robusto, es muy sólido y eso está reforzado con los indicadores que se pueden apreciar públicamente. Hace poco hemos hecho nuestro informe de rendición de cuentas de cómo han cesado las cifras y las variables del sector financiero en la gestión 2022. Y ahí hemos presentado una serie de datos. Le comento algunos. Por favor. Los depósitos, por ejemplo, han ido creciendo de manera importante, sostenida, han rebasado históricamente los datos alcanzados en gestiones anteriores. Hemos cesado con más de 224.000 millones de bolivianos, a una tasa de crecimiento de 6.1%, lo que significa que es mayor ritmo de crecimiento incluso que la economía en su conjunto. Estos recursos tienen una particularidad. Se pueden depositar en tres modalidades: a la vista, en caja de ahorro o plazo fijo. Esta última modalidad, a plazo fijo, es una demostración de la situación de confianza que tiene. ¿Y qué significa este depósito a plazo fijo? Significa que una persona deposita sus recursos y contrata un plazo determinado, por ejemplo, 6 meses, 9 meses, 2 años, 1 año, etcétera.
Lo que está revelando este hecho es lo siguiente. Primero, que casi la mitad de todo el ahorro que hay en el país está en esta modalidad de plazo fijo. O sea, están inmovilizados estos recursos en los bancos para que las entidades puedan utilizar en el financiamiento de préstamos. Ahora bien, si una persona tiene gastos como todos los ciudadanos en la familia, etcétera, los va a cubrir con los ingresos que tiene de su empleo o de su negocio. Pero si tiene algo que depositar en un banco, en una modalidad de plazo fijo, es que tiene capacidad de ahorrar, que sus ingresos pueden ser mayores que sus gastos y eso lo puede ahorrar. Ese es un primer elemento. El segundo es que el 92% de estos depósitos están a plazos mayores a un año, lo que significa que hay que tener confianza para que la persona diga, en más de un año no va a suceder nada ni con la economía ni con el sistema financiero, y por lo tanto ese voto de confianza hace que contrate a estos plazos. Por el lado de los préstamos, el crecimiento ha sido incluso más intenso que en depósitos, se ha crecido a 7.7%, hemos rebasado los 214.000 millones de bolivianos en préstamos, y algo importante es que las microfinanzas se han constituido como el sector más dinámico. Ahí tenemos a un conjunto enorme de emprendedores, microempresarios que están poniéndole el pulmón al país para que puedan dinamizarse los distintos sectores. Lo propio, la calidad del crédito que se observa a través del índice de mora, quienes no pueden pagar oportunamente sus deudas, refleja un indicador absolutamente controlado. Hemos cesado con 2.2% el año pasado y este nivel es mucho menor comparado con lo que se aprecia en países de la región. Ahí estamos observando indicadores de más de 3 y 4%. Estos problemas que se han suscitado a nivel internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo impacto en todas las economías y por eso se observan indicadores más elevados en otras regiones. Tenemos un índice de inflación acá muy controlado que permite precisamente que las actividades sigan dinamizándose. Además, incluso para no perjudicar a las entidades, porque también han señalado que nuestras medidas podían estar afectando a las utilidades de las entidades, le puedo asegurar que estas han ido creciendo, las cifras son contundentes. El año 2021 alcanzaron a más de 1.500 millones de bolivianos, pero el año pasado, en diciembre, cerraron con más de 1.900 millones de bolivianos. Es decir, se ha incrementado en 25%. Pero precisamente de forma prudente, ¿qué hemos hecho nosotros como órganos de regulación y supervisión? Hemos instruido a la banca para que el 50% de esas utilidades se reinvierta para fortalecer su patrimonio, su solvencia, y siga acompañando el crecimiento. Entonces, como verá, le he proporcionado algunos indicadores que reflejan precisamente ese estado de solidez, de robustez que tiene el sistema financiero, de la solvencia que tiene y de la confiabilidad. Por eso insisto una vez más en que los ciudadanos bolivianos no deben preocuparse por sus ahorros porque estos están absolutamente garantizados. Director, ¿tiene por ahí el dato de cuánto más o menos está la tasa de interés a plazo fijo? Un promedio, ¿no? Le pide, porque tiene usted razón, más del 50%, claro, es una señal de confianza, pero también debería ser una señal de que puedes sí hacer de repente un buen negocio, ¿no? Poniendo tu platita a plazo fijo. ¿Cuánto está el interés, director? Por supuesto, tienes razón al aseverar que las personas para depositar un plazo más alto también tienen que esperar un mayor rendimiento. Y las tasas son absolutamente diferentes de los productos y de las entidades. No olvide que el plazo fijo varía, por ejemplo, depósitos a 30 días, a 60, 90, un año, etcétera. Y mientras el plazo es mayor, la tasa también es mayor. Depende también de las condiciones particulares de cada entidad. Hay entidades que ofrecen mayor tasa, otras ofrecen algún tipo de incentivos, premios, etcétera. Entonces, la tasa de interés sí es un elemento que se considera, digamos, de importancia, pero el mayor elemento es la confianza que se tiene sobre la economía y sobre el sistema financiero, y eso es lo que motiva a las personas a contratar este tipo de modalidades de depósito que son a plazo fijo. Está bien competitivo, te diré, decía, se ha vuelto como dice el director, más de la mitad de los depósitos están a plazo fijo, claro, porque también las tasas se han vuelto competitivas, varían, es cierto, por el tiempo, varían también por institución, cada institución sabe cómo lo hace, en fin. Pero yo quería preguntarle ahora, director,
Desde que tenemos la ley de servicios financieros, los objetivos sociales que tienen que cumplir las entidades financieras, ¿esto cómo se controla? Estamos hablando de tasas reguladas para el sector productivo, para vivienda, pero también otro tipo de metas que tienen que cumplir los bancos. ¿Esto cómo se ha estado controlando y qué resultados está dando hasta ahora? Es una interesante pregunta porque hay que informar a la población cómo se ha transformado el carácter de los servicios financieros. Antes de esta ley de servicios financieros, que fue promulgada el año 2013, estaba vigente la ley de bancos y entidades financieras, que estuvo vigente por muchos años desde el año 93. Esta ley estaba orientada a la anterior, esta ley de bancos y entidades financieras, estaba orientada en la misma línea de los marcos normativos que se tiene en otros países a nivel internacional. ¿En qué sentido? Libertad, para que las entidades puedan tener absoluta libertad de hacer sus actividades sin que el Estado pudiera tener un control sobre estas, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ha llevado, lamentablemente, a tener un sistema financiero bastante orientado hacia actividades de negocio comercial, especulativas, etcétera, y no ha generado un impulso al sector productivo. En cambio, esta ley de servicios financieros ha cambiado profundamente ese enfoque y el carácter. Ahora no solamente es una actividad comercial o de negocio, sino fundamentalmente el servicio financiero debe cumplir una función social. Esta función social se traduce en varios aspectos. Por ejemplo, cómo contribuye el sistema financiero a los objetivos de política para generar mayor nivel de desarrollo económico y social para el país, para eliminar la pobreza, para combatir precisamente una redistribución inequitativa como se tenía del ingreso. Esta ley permite también establecer requerimientos para que las entidades financieras puedan prestar servicios con calidad y calidez. ¿Qué significa calidad? Que cumplan efectivamente conforme han sido ofrecidos los productos, y calidez a través de un trato digno, respetuoso, amable, cortés. Son algunos de los aspectos, pero también hay otros elementos como la aplicación de cuotas mínimas de colocación de créditos. ¿Qué significa esto? Que en el pasado una entidad tenía libertad para decidir a quién le presta, a qué sector, a qué actividad. A través de esta nueva ley, nosotros lo que hemos hecho es dirigir a dos sectores priorizados, el sector productivo y la vivienda de interés social. Se han fijado metas con decreto supremo para que las entidades mínimamente, por ejemplo los bancos múltiples, asignen el 60% de su cartera de créditos a estos dos sectores, ¿no? A el sector productivo y a la vivienda de interés social. En el caso de los bancos PYME, las entidades financieras de vivienda, el 50%. Se ha acompañado a esta medida con fondos de garantía y con tasas reguladas. Las tasas están controladas para que no sean muy excesivas. En el sector productivo, las tasas varían de 6%, 7% y hasta 11.5% para las microempresas. En el caso de la vivienda, varía de 5.5 a 6.5, son tasas bastante accesibles. Y aparte hay fondos de garantía. Con las utilidades que han generado los bancos, el Estado ha definido para que un porcentaje de esas utilidades sirva para constituir fondos de garantía para personas que no tienen garantía y no pueden respaldar sus créditos. Eso ha permitido, por ejemplo, que en el sector productivo se dinamice también el crédito a personas porque cubren hasta el 50% del financiamiento. Para el sector de la vivienda de interés social, antes se le pedía que el prestatario ponga de su parte un 20%, eso que llamaban el pie o la cuota inicial. Hoy pueden acceder al 100% de financiamiento porque hay este fondo de garantía. Entonces, estos son algunos de los elementos que dan muestra del carácter social que tiene nuestra ley, a diferencia de cualquier otro régimen financiero que hay en la región y en el mundo. Por esa razón tenemos la seguridad de que definitivamente hay un compromiso de este gobierno nacional, de las leyes, de darle mayor, atención a los consumidores financieros, sean estos ahorristas o sean prestatarios, de manera que el país se beneficie porque el sistema financiero cumpla esta función social que beneficia a todos los ciudadanos bolivianos.
Ahora, esto no ha afectado casi en nada a las utilidades, a las ganancias. En algún momento se había dicho de que esto podía afectar, pero creo que no. El año pasado nomás han ganado más de 220 millones de dólares. Bueno, ya no me acuerdo, seguramente el director sí se acuerda cuánto de utilidades han obtenido el año pasado los bancos, pero no los ha afectado en nada, ¿verdad, director? Sí, es como usted dice, por ejemplo, cuando sacamos las medidas desde programación y de financiamiento a inicios del año 2021, después de la pandemia dura que atravesamos por una situación dramática que afectó a todo el mundo, pero en nuestro país amplificado por las medidas equivocadas que adoptaron los gobernantes transitorios de ese momento, pues los ciudadanos sentían que necesitaban de apoyo y de un auxilio para reestructurar sus negocios, de componer sus actividades. Y ahí es cuando nosotros implementamos estos mecanismos de las de programación y el de financiamiento. Salieron estas mismas voces que hoy día están alarmando a la población, tratando de generar pánico y caos, diciendo que íbamos a afectar la estabilidad del sistema financiero con nuestras medidas, que íbamos a impactar en la solvencia, la liquidez, en las utilidades, etcétera, en varios medios de comunicación. Pero ahí, efectivamente, nosotros decíamos ciertamente que habíamos hecho estudios, análisis para proyectar si estas medidas iban a tener ese efecto y nosotros habíamos percibido que no. Hoy la evidencia es contundente. No ha habido tales efectos, el sistema financiero ha continuado mostrando y fortaleciendo su solidez, su solvencia, y en cuanto a las utilidades que me comentaba, precisamente el año 2021 cesó 21 con 1.500 millones de bolivianos de utilidades. Y esta gestión 2022 superó los 1.900 millones de bolivianos. Es decir, hubo un incremento de 25% sobre la gestión anterior. Entonces, evidentemente nuestras medidas no han afectado, no han impactado en la situación de las propias entidades y menos del sistema financiero en su conjunto. Lo que ha logrado más bien es una robustez, es una solvencia, una solidez del sistema financiero. Ahora, director, perdón Rubén, para seguir con el tema, una parte también complicada que hemos tenido saliendo de la pandemia, de las cuarentenas, en fin, fue justamente esto de la reprogramación, del refinanciamiento de créditos, de deudas. Eso, director, ya ha pasado, sabemos que ha habido, seguramente, pues no a todos, claro, no a todos les ha gustado, y ha habido ahí también algunos problemas, pero creo que esto ya se ha superado. ¿Qué evaluación tienen a esta altura sobre estas medidas que se han asumido en ese momento? Por supuesto, en realidad ha sido tan exitoso el resultado logrado con esta medida que incluso hemos sido objeto de una evaluación a nivel internacional de los países para, estudiar, analizar en qué manera hemos orientado este mecanismo. Resulta que en diciembre del año 2020, cuando se había concluido el diferimiento automático que aprobaron en las anteriores autoridades, nosotros tomamos la posta y en ese momento había 20.000 millones de bolivianos que estaban con cuotas diferidas. A ese mismo universo de créditos se les aplicó esta medida desde programación y de financiamiento, 20.000 millones de bolivianos. Y resulta que el año pasado, cuando cesamos en diciembre la gestión, este importe se había reducido a menos de 8.000 millones de bolivianos. Es decir, hubo una reducción de estos créditos que estaban con cuotas diferidas y a quienes se les había aplicado reprogramaciones de financiamiento en más de 60%. 61% fue la reducción. ¿Qué significa esto? Dos elementos muy importantes. Por un lado, evidentemente las medidas que hemos aplicado desde el gobierno nacional para reactivar la economía, para reconstruir y recomponer el aparato productivo, estaban teniendo impacto positivo y eso permitía que las actividades de los sectores se estaban dinamizando y daba posibilidad de que los prestatarios cumplan sus obligaciones. Y por otro lado, el otro aspecto importante a destacar es que hay una cultura de pago de nuestros ciudadanos muy, responsablemente orientada hacia el cumplimiento. Esta cultura de pago significa que las personas que tienen deudas se preocupan por pagar, aún haciendo esfuerzos muy, importantes en su actividad económica, etcétera. Por lo tanto, se preocupan por honrar a tiempo sus obligaciones. Y
como la mayor parte de estos créditos fue en las microfinanzas y los plazos son cortos en este sector, pues resulta que ya se han producido ciclos reiterativos y en ese sentido, digamos que hemos logrado tener una muy buena acogida de esta medida y los resultados son contundentes. Por eso siempre vamos a recalcar que este esfuerzo que hacemos los bolivianos, las autoridades, el ciudadano de a pie, ahorrista, prestatario y también las empresas, todos tenemos que hacer un común esfuerzo para que salgamos adelante y eso va a permitir que Bolivia siga en la senda del crecimiento y del desarrollo económico.